Entonces, pues yo soy Kate Woomer-Dieters, yo soy abogada con el Centro de Justicia, trabajo con Raúl, el abogado Raúl, que acaba de informarnos sobre derechos con ICE. Entonces, la próxima cosa que queríamos hablar esta noche es sus derechos si usted es inquilino. ¿Qué derechos tienen y especialmente qué derechos tienen ahora durante el tiempo de la pandemia? Porque las leyes y las reglas están cambiando casi cada mes, cada semana casi durante los últimos 6 meses, porque había sido reglas estatales, federales, locales, ayudando a los inquilinos y han cambiado mucho durante los últimos 6 meses. Entonces voy a empezar y enfocar en lo que está pasando ahora durante la pandemia, pero después voy a hablar sobre algunos de sus derechos en general como inquilino. Entonces, nosotros somos el Centro de Justicia, proporcionamos servicios gratuitos a la gente de bajos ingresos y enfocamos en proveer nuestros servicios civiles para la gente que son inmigrantes y que no pueden calificar para la ayuda legal. Pero trabajamos como en colaboración con ayuda legal y los otros programas de servicios legales en este estado. ¿Ok? Próxima. Aquí hay alguna información sobre dónde llamar para buscar ayuda, si necesita ayuda con un caso de vivienda o sus derechos como inquilino. El primer lugar que siempre debe intentar es ayuda legal del Carolina del Norte. Ellos son una organización muchísimo más grande que nosotros, tienen más recursos, más abogados. Entonces debe hablar con ellos o debe empezar con ellos. Y su número de teléfono está aquí en la pantalla y también tiene su sitio web. Si usted es inmigrante indocumentado y parece que no va a calificar para ayuda legal y sus servicios, puede llamar a nosotros, el Centro de Justicia, y nuestro número está aquí en la pantalla. Y si usted necesita ayuda financiera, si solo está buscando ayuda para pagar la renta, debe llamar al número 211, que es el número estatal para ayuda ahora durante la pandemia. Y voy a hablar más en detalle sobre esto en las próximas pantallas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, como ya le dije, sobre la reciente suspensión federal de desalojos. ¿Qué programas existen para ayudar a los inquilinos que necesitan ayuda en pagar la renta? Una descripción del proceso del desalojo y algunos otros derechos que ustedes tienen como inquilinos. Ok. Ok. Mucha gente ha escuchado que hay una suspensión de desalojos ahora que introdució el presidente en el mes pasado y mucha gente tiene confusión sobre la suspensión, quién está afectada por la suspensión, qué tipos de desalojos, cómo aprovechar de la suspensión. Entonces voy a hablar sobre esto y explicar quién puede aprovechar de esta suspensión. Esta suspensión de desalojo se anunció en los principios de septiembre del mes pasado y va a durar hasta los fines de este año, hasta el 31 de diciembre de este año. Eso quiere decir que si usted califica para esta suspensión, que su arrendador, el dueño de su casa o su apartamento, no le puede echar antes del fin del año. Esta suspensión de desalojos solo aplica a desalojos para personas que están desalojados por no pagar la renta. Es decir, que si su dueño, su arrendador está desalojándolo por tener una mascota no permitida o causar ruido, dañar la casa, cosas así, el dueño todavía puede desalojar a usted. Pero si es por no pagar la renta, la suspensión aplica. ¿Ok?
Esta es la cosa más importante. La suspensión de desalojos no es automática. Eso quiere decir que ni la corte, ni su arrendador, ni el sheriff, ni nadie más que está involucrado en el proceso de un desalojo va a aplicar la suspensión automáticamente al caso suyo. Usted, el inquilino, necesita tomar acción, tomar medidas para aprovechar de esta suspensión. Si usted no actúa, la suspensión no va a aplicar en su caso. Entonces es muy importante que usted, el inquilino, tome acción, tome medidas para calificar. Lo que necesita hacer para calificar es que necesita firmar una declaración. La declaración es una declaración jurada, entonces tiene que jurar que todo lo que usted está diciendo es la verdad. Y hay 6 cosas que necesitan ser incluidos en la declaración. Entonces hay 6 calificaciones que aplican y usted tiene que cumplir con todos los 6 para calificar, para tener su desalojo suspendida. Es decir, que el dueño no le puede desalojar si usted jura que todas estas cosas aplican a usted. Entonces vamos a hablar sobre estas 6 cosas, si podemos mover adelante. Ok, la primera cosa que tiene que jurar o que tiene que aplicar en su situación es que usted gana básicamente ingresos bajos. No son muy bajos realmente, no son bajos. Pueden ser ingresos menos de $99,000 al año si usted es una persona soltera o casi 200,000 si usted es parte de una pareja casada. Entonces, si usted gana menos de esa cantidad, eso es la primera calificación. También si usted no tuvo que pagar impuestos en el año pasado porque no ganó suficiente, eso sería otra manera de calificar. O si usted recibió un cheque de estímulo este año 2020. Muchas personas que son inmigrantes no recibieron este cheque, pero si usted lo recibió, entonces usted califica. Entonces tiene que ser uno de estos 3 o ganaron, va a ganar menos de 99,000 este año o no ganaron suficiente en el año pasado para pagar impuestos o recibió un cheque de estímulo. ¿Ok? La segunda calificación que tiene con que tiene que cumplir para calificar es su situación económica. Usted tiene que mostrar que uno de estas 4 cosas aplica a usted, a su situación. Puede ser que usted ha perdido ingresos sustanciales en su familia recientemente, no dice cuándo, pero recientemente que han perdido ingresos. Segundo, que ha perdido horas de su trabajo o salarios. Tercero, que lo han despedido, su compañía o su trabajo lo han despedido. Y no puede ser un despido por culpa de usted. Entonces, si ellos le despidieron porque usted quebró una regla, algo así, eso no aplica. Pero si le despidieron porque no había trabajo, ellos no podían seguir empleándolo, por eso, eso califica. O el número 4, que usted ha tenido gastos médicos extraordinarios y que no estuvieron cubiertos por el seguro médico. Es decir, que han tenido un montón de biles médicos. Si uno de estas cosas aplica en su situación, básicamente ha tenido un efecto económico en el año pasado, ha perdido horas, ha perdido dinero, salarios. Entonces, esto es la segunda calificación para la suspensión de desalojos. Ok, la tercera calificación es que usted tiene que jurar que ha tenido problemas en pagar la renta. Entonces, no puede pagar su renta
en total o no puede pagar cualquier pago que tiene para su casa, que no lo puede pagar. Si esto es su situación, esa es la tercera calificación para la suspensión de desalojos. ¿Ok? El número 4 es que usted ha hecho esfuerzos para pagar lo que puede en su renta. Es decir, que han pagado pagos parciales, $100, $200 o cualquier cantidad que usted podía pagar durante los meses recientes. Esto es muy difícil. Esta calificación es un poquito difícil porque por ejemplo, yo hablé con una mujer que tenía su carro, estaba descompuesto y tenía que pagar mucho dinero para su carro. Habían sufrido una pérdida de ingresos después de COVID y no podía pagar su carro y su renta y escogió pagar su carro porque necesitaba su carro para manejar a trabajo, ¿no? Entonces pagó para su carro, pero no podía pagar para la renta. Entonces, sí, pero ella hizo lo que pudo para pagar su renta, pero era muy poco. Entonces, si usted hizo lo que pudo bajo sus circunstancias personales para pagar la renta, entonces eso es la cuarta calificación para la suspensión de desalojo. El número 5 es que usted ha buscado ayuda del gobierno para pagar la renta. Y vamos a hablar en las próximas pantallas sobre dónde buscar esta ayuda y cómo buscar esta ayuda. Pero usted tiene que jurar que ha intentado, que ha buscado ayuda para pagar la renta. Y hay varios recursos, varios fondos que existen para los inquilinos ahora. Y usted, para calificar, tiene que decir que sí, que yo he buscado ayuda o yo he llamado, yo he aplicado, yo he recibido un poquito de ayuda, pero yo he hecho esfuerzos para encontrar esta ayuda. ¿Ok? El número 6 es que si usted pues es desalojado, si el dueño sí le desaloja, que usted va a ser sin hogar, estaría sin hogar, que usted necesitaría mudarse a un refugio para personas sin hogar o, y esto es muy común, que usted tendría que mudarse a una residencia con otras personas que van a vivir en lugares cercanos. Mucha gente no va a ir a la calle para vivir, ¿no? Bajo las estrellas, pero van a vivir con su familia, sus amigos, sus vecinos, alguien más que le va a invitarle a vivir en su casa con ellos. Pero si usted ahora está viviendo en una casa con mucha gente, con 2 familias o 6, 7, 8, 9 personas, entonces esto le afecta más en su posibilidad de um, um, tener contacto con el virus, ¿no? El coronavirus. Entonces, ellos han dicho que no tiene que jurar que va a ser completamente sin hogar, pero si tiene que mudarse con otra familia o con amigos, en 2 familias, en una casa o un apartamento, eso cuenta bajo la suspensión de desalojos. Ok. Entonces, tiene que mostrar que todos estos 6 cosas aplican en su situación, que ha perdido salarios, que gana menos del límite, que ha intentado hacer pagos parciales, que ha buscado ayuda del gobierno, que no puede pagar toda la renta y que si está desalojada que va a tener que estará sin hogar o tiene que vivir con amigos, con familia. Tiene que mostrar estos 6 cosas. Si usted piensa que estas 6 cosas sí aplican en su situación, la próxima cosa que tiene que hacer es firmar una declaración diciendo todo eso. Y tiene que firmar
la declaración en inglés, porque la corte y el dueño de su casa y todo eso no lo puede leer si está escrito en español. Hay muchas copias, enlaces en el internet para encontrar esta declaración. Yo he incluido aquí en la pantalla un enlace y no sé si yo no puedo ponerlo en el chat ahora, pero hay muchos lugares para encontrar este enlace en el internet. También hay muchas versiones de esta declaración en español. Entonces, si quiere leer la declaración en español y ver lo que dice, también tengo un enlace aquí en la pantalla. Nuestro sitio de internet, ncjustice.org, tiene volantes y información sobre esto y enlaces a las declaraciones en inglés y español. Tiene que firmar la declaración diciendo que yo no puedo gastar la renta, que yo he perdido ingresos, etc. Y esta declaración está firmado bajo pena de perjurio, es decir, es jurada esta declaración. Entonces, es muy importante decir la verdad y hay penalidades, castigos criminales si usted está mintiendo en esta declaración. Entonces, es muy importante decir la verdad. Si esta declaración no aplica a usted, no lo debe firmar solo para evitar un desalojo. Ok, no, todavía no. Después de firmar la declaración, es muy importante, tiene que entregarlo al arrendador. La suspensión de desalojos no aplica hasta el momento de que usted ha entregado la declaración a su arrendador. El dueño, el propietario de su casa, su apartamento, necesita saber que esta suspensión aplica a usted. Now, la ley no dice nada sobre cómo entregar esta declaración a su arrendador. No dice si tiene que hacerlo por correo certificado, nada así. Nosotros recomendamos, claro, que la gente debe hacerlo de alguna manera que se puede comprobar. Entonces, si lo va a enviar por correo, debe hacerlo por correo certificado. Si es posible, solo cuesta como $2 o $3. Debe enviarlo por correo certificado. Si lo va a entregar personalmente a su arrendador, tal vez en la oficina de sus apartamentos o algo, debe traer a alguien como testigo. Puede ser un vecino, puede ser alguien de su iglesia, de su centro comunitario, de un amigo, pero debe traer a alguien para ser testigo, para decir que sí, que esa persona sí entregó la declaración. Puede enviarlo por correo electrónico. Si el dueño de su casa, de su apartamento, tiene correo electrónico, o al final puede traerlo a la corte. Entonces, si tiene una cita, una audiencia de desalojo, puede traer la declaración en persona a la corte y darlo al arrendador allí en frente del juez. Después de entregar la declaración a su arrendador, lo debe guardar una copia para sus archivos. ¿Ok? Ok. Ya estoy lista. Ok. Entonces, si ya está, mucha gente dice, pues, ¿qué pasa? Porque ya estoy en proceso de desalojo, ya me envió los papeles, ya tengo una cita, etcétera. Si eso pasa, no es demasiado tarde, todavía tiene tiempo para aprovechar de esta suspensión de desalojo. Si tiene una cita en la corte y todavía no han ido, todavía no ha pasado la cita, puede encontrar la declaración en los enlaces que yo compartí, firmarlo y traerlo a su cita a la corte y presentar al dueño la declaración allí en frente del juez. Si usted hace esto, el juez debe decir que ahora el desalojo no puede seguir adelante porque ellos han presentado la declaración. Una cosa que debo decir es que hay mucha discusión entre los jueces, los abogados, los arrendadores, todos están hablando ahora de esta suspensión de desalojo.
y hay conversación sobre si el arrendador o el abogado para el arrendador puede preguntar preguntas a usted, el inquilino, sobre esta suspensión, lo siento, esta declaración en, en la audiencia de desalojo. Y lo que muchos, la mayoría están diciendo ahora es que sí, el dueño, el arrendador, el abogado para ellos puede preguntar a usted preguntas sobre esta declaración allí en la corte. Entonces, es otra razón que necesita decir la verdad y ser honesto, porque si las cosas que usted ha afirmado en esta declaración no son verdaderos, no son correctos, el dueño puede preguntarle sobre esto en frente del juez. Entonces es muy importante decir la verdad y tiene comprobantes. Por ejemplo, si usted dijo, pues yo me han despedido en mi trabajo, debe estar listo de presentar un comprobante de eso, de una carta de su empleador o un email o algo que muestra que le despidió. Entonces debe pensar en esto y es muy importante solo firmar esta declaración si está diciendo la verdad. Ok, ¿qué pasa si ya tuvo su cita en la corte? Si ya tuvo su cita de desalojo y fue reciente, fue en los últimos días, hace 2, 3, 4, 5 días, usted todavía puede presentar esta declaración a su arrendador en la misma manera que yo acabo de describir. Lo puede entregar personalmente, por correo, etcétera, a su arrendador, y eso debe parar el sheriff de venir a su casa y echarle. Entonces, si su cita fue muy reciente, todavía hay tiempo para entregar esta declaración al dueño y parar el desalojo. Entonces, no debe desesperar si ya tuvo una cita en los días recientes, todavía hay tiempo para actuar. ¿Ok? Una cosa importante sobre la suspensión de desalojo es que la suspensión no borra la renta que usted debe. Entonces, la renta todavía es la renta. Usted todavía tiene que pagar octubre, noviembre, diciembre, pero solo demora un posible desalojo hasta los fines del año. Yo acabo de trabajar un caso en que mi cliente tuvo una cita en el mes de octubre y nosotros presentamos la declaración a su arrendador y ellos simplemente demoró su caso hasta el mes de enero. Entonces, no es decir que ella está protegido de desalojo por siempre y siempre, y no es decir que ella no debe la renta, es solo una demora hasta el mes de enero. Entonces, todavía debe seguir intentando pagar lo que puede y debe seguir buscando esos recursos que le ayudan en pagar la renta. Y vamos a hablar de eso en las próximas pantallas. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre qué recursos existen para ayuda financiera, dinero, ¿no? Para pagar la renta. Ok. Hay un nuevo programa que se llama el programa HOPE o Esperanza en español. Este programa es un programa estatal, entonces cubre todo el estado de Carolina del Norte. Yo acabo de hablar con Univision sobre esto el día de ayer, entonces tal vez va a ser un artículo en Univision el día de hoy sobre esto. Pero este programa paga renta atrasada y también paga facturas atrasadas de servicios públicos, es decir, gas, agua, electricidad, etc. Entonces, si usted tiene renta atrasada que no ha podido pagar por el coronavirus, por los efectos económicos del virus, o que no ha podido pagar sus biles de gas, de agua, etc., este programa le da dinero para pagar estos biles. Esto es dinero federal que viene del gobierno federal, del Congreso, y ahora se va a distribuir a todos los estados para ayudar a la gente.
North Carolina está distribuyendo como 175 millones de dólares. Y eso parece ser una gran cantidad de dinero, pero va a desaparecer muy rápido, porque si piensa en toda la gente que necesita ayuda, que tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de renta que está debida, ese dinero va a desaparecer muy rápido. Entonces, si usted necesita ayuda, es muy recomendable llamar ahora para buscar esta ayuda. El número que puede llamar para encontrar esta ayuda es el número 211. Es un número estatal de ayuda, es como 911, pero no es para emergencias, es para ayuda de organizaciones sin fines de lucro. Y ellos están coordinando este programa. Entonces puede llamar y ellos saben del programa. Tienen gente que habla en español en esa línea. También si quiere aplicar en línea por este programa, puede buscar en este sitio web que tengo aquí en la pantalla y ellos tienen una página en inglés y en español también. Entonces puede aplicar allí para el programa. Yo no voy a hablar en mucho detalle sobre los requisitos, pero en básico tiene que mostrar que ha sido afectado por el coronavirus, que ha perdido ingresos, salarios, horas, etcétera. Tiene que mostrar que gana menos de 80% de los ingresos como medianos en su área. Entonces sus ingresos tienen que ser un poquito más bajos y tiene que mostrar que vive en su condado, una copia de su contrato de arrendamiento y tiene que mostrar que está atrasada o en su renta o en sus biles de servicios públicos. Hay ciertos otros requisitos, pero esos son lo más importantes. ¿Ok? También hay varios condados que están ofreciendo programas de ayuda. Estos son diferentes del programa de Hope. Entonces, si usted vive en uno de los condados más grandes, debe buscar y ver si su condado tiene ayuda. Yo incluí aquí solo información sobre Wake, Orange y Durham, pero todos tienen programas de ayuda financiera y con encontrar abogados para ayudarle con su desalojo. Entonces debe buscar esta información de estos programas y ver si su condado le puede ayudar. Es muy probable que hay otras ciudades, condados que tienen programas. Yo creo que Greensboro, la ciudad de Greensboro también tiene un programa. Charlotte, tal vez que sí, pero yo no trabajo en Charlotte. Entonces debe buscar en su condado, su ciudad, para ver si hay un programa. Importante, si usted es inmigrante y quiere buscar ayuda de estos programas o el programa estatal de Hope o los programas locales, debe saber que inmigrantes sí califican para esta ayuda y este dinero. Y no importa si tiene estatus migratorio ahora o si no, todos califican para estos programas. No hay ningunos como se dice, no hay ningunos requisitos acerca de inmigración para estos programas. Entonces, todos califican, no necesita ni un número social, ni una licencia de manejo, etcétera. Ahora, voy a decir que es muy difícil para nosotros en el Centro de Justicia como supervisar o monitorear todos estos programas y hemos visto que ciertos programas han implementado requisitos como necesita un ID del gobierno, necesita una licencia de manejo. Cuando nosotros llamamos, ellos siempre dicen, oh, fue un error, todos pueden aplicar.
Entonces, si usted encuentra alguna barrera así o alguna razón porque no puede aplicar, puede contactar a nosotros o otro centro comunitario en su área y decir que están teniendo problemas en aplicar, porque todo esto es nuevo, todos estos programas son nuevas y estamos tratando de aprender. Pero lo básico bajo la ley, los inmigrantes deben calificar para estos programas. La segunda cosa que quiero decir es que recibir ayuda de estos programas no le afecta en un trámite de inmigración en el futuro. Mucha gente dice, pues yo no quiero aceptar ningún beneficio, ningún programa de ayuda porque me va a prevenir recibir un green card o un estatus migratorio en el futuro. Y no es así. Estos programas de ayudar con la renta son programas en que usted no recibe ningún dinero. Usted no va a recibir ni $1. Su arrendador va a recibir dinero o su compañía de luz o su compañía de agua. Ellos van a recibir dinero, pero usted no va a recibir nada. Entonces, por esta razón, no le cuenta de manera negativa. Segunda razón es porque es ayuda de una vez y de emergencia. Entonces, no es algo que usted está recibiendo mensual o mes por mes por mes. Es ayuda de una vez. Entonces, este tipo de ayuda no le cuenta de manera negativa en un trámite de inmigración. Entonces, si usted necesita esta ayuda para pagar la renta, para prevenir un desalojo, lo puede buscar y no le puede preocupar sobre si eso va a afectar a su familia o su trámite de inmigración. Ok. Ok, eso es la información más reciente, más importante sobre lo que está pasando durante la pandemia. Mucha gente tal vez escucharon que había una suspensión de desalojos estatal sobre que dijo que no podía ser desalojado aquí en Carolina del Norte. Desafortunadamente, esta suspensión o este moratorio ya se venció, entonces no existe en este estado. Entonces, esta suspensión que acabo de hablar es la única que tenemos ahora. Pero voy a hablar más un poquito sobre el proceso de desalojo y en general, en todos los tiempos, no solo durante la pandemia. Entonces, primera cosa, es importante de entender que su contrato de renta, su contrato de arrendamiento es lo que básicamente da las reglas para su tenancia. Entonces, debe siempre guardar una copia de su contrato. Mucha gente piensa que no es importante, es algo normal, pero debe guardar una copia porque si usted en el futuro necesita un abogado para un desalojo, será muy importante para su abogado leer su contrato. Entonces debe guardarlo. Este contrato contiene las reglas entre usted y su arrendador. También este contrato muchas veces le da reglas sobre cómo el arrendador puede terminar la relación entre él y usted, ¿no? Entonces es importante leer esto. Pero también usted tiene derechos que existen afuera de su contrato, que existen en la ley del estado y que aplican a todos los inquilinos en todo el estado de Carolina del Norte. Ok, vamos a mover adelante. Básicamente hay 4 razones en este estado que el dueño, el arrendador puede desalojar a una persona. Y los 4 razones son que usted no ha pagado la renta, ¿no? Muy común, la razón casi más común. Segundo, que el dueño ha dicho que su contrato entre ustedes ya se terminó y usted no salió. Entonces, muchas veces lo que vemos
es que el dueño envía una carta diciendo pues que tiene que salir antes del día X, ¿no? Antes del 31 de octubre o algo. Y si usted no sale antes de esa fecha, que el dueño va a decir, ok, ahora tenemos el derecho de desalojarle. Eso no está en mi información aquí en la pantalla, pero es importante saber que el dueño tiene que cumplir con ciertas reglas sobre cuántos días de noticia tiene que darle antes de echarle. Entonces, si usted vive en un contrato mes por mes, el dueño tiene que darle 7 días de noticia para terminar el contrato. Y esos 7 días tienen que terminar con el fin del mes. No puede ser en el mediano del mes, tiene que ser al fin. Si usted tiene un contrato de un año, de 12 meses, el dueño, el arrendador, tiene que darle 30 días de noticia para terminar su contrato. Y muy importante, si usted es dueño de una casa móvil y está rentando solo el terreno, solo el lote bajo de la casa, el dueño tiene que darle 60 días de noticia. Entonces, si el dueño no le dio la noticia correcta, por ejemplo, si el dueño dice, pues yo estoy terminando el contrato termina mañana, adiós, no lo quiero ver después de mañana, está bien, y después de eso el dueño le presenta un caso de desalojo porque usted no salió, ese caso no es válido porque no le dio la noticia correcta antes de terminar su contrato. Ok, la tercera razón para desalojar a una persona es que si usted ha quebrado las reglas de su contrato de alguna manera, y eso puede ser lo que dice en su contrato, que usted tuvo una mascota que no fue permitida, que usted causó ruida, tenía demasiadas fiestas en la casa, estaba molestando a los vecinos, etcétera. Si usted ha quebrado el contrato en alguna manera así, el dueño le puede desalojar, pero solo si el contrato dice que él puede hacer esto. Entonces, por eso es importante leer su contrato. Y el último es que el dueño, el arrendador, le puede desalojar si usted ha cometido ciertos delitos. Yo no hago muchos casos de este tipo, no es parte de lo que hago yo, entonces no conozco mucho sobre esto, pero son varios delitos acerca de drogas, etcétera. Si usted ha cometido estos delitos, el dueño tiene derecho de desalojarle. ¿Ok? Ok, so, ¿qué pasa si el dueño decide que va a desalojarle? Voy a decir antes de empezar que todo este proceso puede durar básicamente por lo menos un mes y muchas veces más. Entonces, mucha gente está como en pánico cuando reciben una noticia de desalojo porque piensa que tiene que salir el próximo día, pero el proceso va a tomar tiempo y debe saber que durante todo este tiempo usted tiene tiempo de hablar con un programa de servicios legales, buscar ayuda, hablar con el dueño, buscar dinero para pagar la renta. Entonces debe aprovechar del proceso de usar este tiempo para buscar ayuda y debe buscar ayuda lo pronto que sea posible, lo más pronto que sea posible, ¿no? Porque muchas veces la gente me llama después de que todo el proceso ya está finalizado y en esos momentos muchas veces es demasiado tarde de ayudar. Pero si llama a alguien para buscar ayuda bien temprano en el proceso, es más probable que va a buscar ayuda. Entonces, la próxima cosa que va a pasar es que usted va a recibir una noticia. Y debo decir algo antes. El dueño solo le puede desalojar con un proceso en la corte. No lo puedo hacer de ninguna otra manera. Recibir una llamada del dueño diciendo que tiene que salir, recibiendo un email, un texto, una carta, esos no son desalojos, ¿no?
el desalojo tiene que ocurrir en la corte y si el dueño no lo hace en la corte, no es un desalojo legal ni correcto. Entonces, el próximo paso en la corte es que él le va a enviar una noticia, una citación. Y esta noticia le dice la hora y el día que tiene que estar en la corte, la dirección, dónde irse, y eso le da su noticia para la corte. Bajo la ley, solo tienen que darle esta noticia 2 días antes de la corte. Creo que Mindy recuerda una situación cuando recibimos noticia 2 días antes de la corte. Pero la mayoría de tiempo la gente tiene por lo menos una semana, 2 semanas de noticia. Es más común antes de la corte. El segundo paso es que tiene su audiencia, su juicio en frente del juez. Usted tiene derecho de asistir a su juicio, su audiencia, de presentar defensas, de hablar, de defenderse en el desalojo. Por ejemplo, si el dueño ha dicho algo que es incorrecto, que no, ya no pasó, no es correcto, dice que usted debe dinero y no lo debe, usted tiene derecho de presentar estas defensas. Muy importante decir que usted tiene derecho de un intérprete en la corte. Entonces, si no habla inglés, usted tiene derecho de buscar un intérprete y la corte proporciona un intérprete gratuito, entonces no tiene que pagar. Debe hablar con la corte si usted necesita un intérprete. Después de la cita, si usted ganó el caso, qué bueno. Si usted perdió el caso, usted tiene 10 días para apelar el caso. La apelación es automática. Todos tienen derecho de apelar. Entonces, mucha gente piensa, yo no quiero apelar, es algo especial, es algo demasiado, ¿no? Pero es algo automática. Todos tienen este derecho. Entonces, si usted piensa que el resultado del caso no fue correcto o que quiere presentar su caso a un juez más alto, tiene derecho de apelar. Lo siento. Y tiene que hacer esto dentro de 10 días. Lo siento. Ok. Ok. Después de la corte, si usted quiere apelar, como acabo de mencionar, tiene que presentar ciertos papeles a la corte para la apelación. Los papeles son bien cortos, bien fáciles, solo 1 o 2 páginas, pero tiene que saber cuáles páginas presentar. Entonces, si usted no sabe o necesita ayuda, todavía tiene tiempo durante este periodo de 10 días de hablar con un abogado que hace casos de desalojo. Entonces, puede hablar con Legal Aid, con el Centro de Justicia y ver si hay tiempo de apelar. Hay ciertos costos de apelar el caso, pero si usted es una persona de bajos ingresos y no puede gastar los costos de la corte, tiene derecho de evitar estos costos y hay un papel que puede firmar diciendo que no puede gastar los costos de la corte. Después de presentar la apelación, el sistema de la corte le va a dar una nueva cita para una audiencia en frente de un juez más alto. En mi experiencia, esta segunda cita puede pasar, quién sabe cuándo va a pasar. A veces le da una cita muy rápida, como en 2 semanas, la próxima semana le da una cita. A veces no le da ninguna cita. Y el caso puede durar 1 año, 2 años, 2 años y medio. Entonces, depende en el condado donde estás, la corte allí en su condado y qué va a hacer el dueño de su casa, su arrendador, si ellos van a empujar el caso adelante o no. Ok. Usted sí tiene derecho de quedarse en casa durante la apelación. Eso es la razón mejor para seguir con la apelación, porque tiene derecho de quedarse. Sin embargo,
Si usted quiere quedar en la casa durante la apelación, que puede durar meses, como ya le dije, tiene que pagar su renta y tiene que pagar su renta a la corte, no a su arrendador, pero a la secretaria de la corte. Entonces, cada mes tiene que ir a la corte y pagar toda su renta completa cada mes. Si usted no paga esa renta durante la apelación, el arrendador tiene derecho de enviar el sheriff y desalojarle de su casa. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa si llego al fin del caso y yo he perdido? Ok, entonces eso puede ser si usted decide no apelar el caso de reclamos menores o del magistrado. Um, entonces, si usted pierda este caso y decide no apelar, o si usted apela y llega al fin de ese caso y ha perdido. Si llega al fin y usted no ganó el caso, después de eso tiene 10 días para apelar. Cuando llega el 11º día, el arrendador puede buscar papeles de la corte para echarle de la casa. Tiene que pedir el sheriff venir a su casa y echarle. Después el sheriff recibe los papeles y después de eso normalmente el sheriff le da más tiempo para salir, normalmente 5 días, 7 días, algo así para salir. Y el sheriff le va a dar un día y una hora que tiene que salir. Entonces no es un misterio, no tiene que adivinar. El sheriff va a decir, ok, el día 1 de noviembre a las 5 de la tarde tiene que salir, ¿no? Entonces después de eso el sheriff puede cerrar la casa y echarle. Después de que el sheriff le echa, usted tiene aún 7 días más para recoger sus cosas. Entonces, si por alguna razón usted no podía mover sus muebles, su televisor, etcétera, usted tiene 7 días más para remover sus cosas. Yo siempre digo, si puede remover las cosas antes de que viene el sheriff, mejor, ¿no? Porque si espera hasta de que después de que viene el sheriff, a veces los arrendadores los tiran o ponen sus cosas en la calle, que no es correcto, pero no quiere tomar este riesgo, ¿no? Si usted es dueño de una casa móvil, usted tiene 21 días después de que viene el sheriff para mover la casa móvil. Si usted tiene título a esta casa y esta casa es la suya, tiene derecho de moverla 21 días después de que viene el sheriff. ¿Ok? Ok, ya lo expliqué todo eso, pero lo más importante es de entender que tiene tiempo. Del primer día de que llega la noticia de desalojo hasta el último día que el sheriff dice que tiene que salir. Normalmente este proceso toma como un mes y a veces un poquito menos, un poquito más, pero no es un proceso que va a pasar enseguida. Tiene tiempo para buscar ayuda, buscar un abogado, buscar a dónde irse, otro apartamento, etcétera. ¿Ok? A veces yo ya le dije que es ilegal para el dueño hacer un desalojo de cualquier manera afuera de la corte. Entonces, a veces los dueños quieren cortar la luz, cortar el agua, cerrar, cambiar las cerraduras de su casa, poner sus cosas en la calle o en la yarda, llamar a la policía. Ninguna de estas maneras son maneras correctas ni legales para el arrendador echarle de su casa. Tiene que usar el proceso legal en la corte. Si el dueño no hace esto o si hace una de estas maneras ilegales, debe llamar enseguida a un programa de servicios legales porque hay maneras de ir a la corte muy rápido y quejar
y decir que el dueño está haciendo algo ilegal. Entonces, eso aplica a gente que vive en casas, en apartamentos, en trailers y también si usted vive en un hotel. Si usted vive en un hotel y esto es su residencia permanente, que ha vivido allá, que no tiene otro hogar, entonces también el hotel no lo puede echar simplemente cerrando la puerta o llamando a la policía. ¿Ok? Algunos consejos que yo doy a inquilinos en todas situaciones, y yo doy estos consejos a cualquier inquilino, aunque si usted no tiene ningún riesgo de desalojo, yo también seguí estas cosas cuando yo renté un apartamento y es importante para todos que rentan apartamentos. Primera cosa es que debe leer todos los documentos, el contrato, antes de firmar. Si usted no habla inglés, debe hablar con un amigo, su hijo, un vecino, alguien de su iglesia que habla inglés para ayudarle en leer este contrato, para que usted lo entiende. Muchos contratos de renta incluye un montón de reglas. Un montón de reglas que dice que no puede poner cosas en la yarda, no puede quemar cosas en la yarda, que no puede parquear su carro en ciertos lugares, ¿no? Tiene que entender estas reglas antes de firmar el contrato, ¿ok? Segunda cosa es de mantener un comprobante de todas sus conversaciones con el arrendador o el propietario. Si puede enviar sus preguntas por texto, por correo electrónico, mejor porque tiene un récord. Y guardar estos textos, no los borran, ¿no? No los borran sus correos electrónicos. Si va a comunicar con su arrendador de manera verbal, debe traer un testigo, un amigo, un vecino, alguien que le puede ser testigo. Muchas veces yo tengo clientes que dice, yo llamé al arrendador 10 veces para quejar sobre el mojo, las ratas, los problemas en mi apartamento, pero yo no tengo ningún comprobante, ¿no? Entonces es importante mantener comprobantes. Debe hacer una inspección de su apartamento o su casa antes de mudarse y al salir y tomar fotos. Cuando se muda a un apartamento, debe tomar fotos de todo el primer día que usted vive en el apartamento, aunque parece bien o si parece mal, fotos de todo, ¿no? Y al salir debe tomar fotos de todo para mostrar que si había un daño que ya existió antes de que usted vivió allá o que usted no causó ese problema. Muchos dueños arrendadores ofrecen una inspección al principio donde dicen, ok, mira, la estufa está en buenas condiciones, el inodoro, etcétera, y usted puede también hacer algo así, ok. Si surge un problema, como ya le dije, debe tomar fotos de todo, videos. Si hay una fuga, tomar un video es muy buena evidencia, no demostrar el agua entrando. Si hay ratas, si hay cucarachas, si hay problemas con las ventanas, las puertas, etcétera, debe tomar fotos de todo y mantener copias. Y finalmente debe guardar copias de todos los documentos, emails, contratos, etcétera, que tiene que ver con su apartamento. ¿Ok? El dueño tiene obligación bajo la ley de mantener la casa de manera adecuada y habitable. Es decir, hay muchas reglas sobre esto y yo sé que no tenemos tiempo para hablar sobre todo eso, pero básicamente tiene que mantener los sistemas de calefacción, de aire acondicionado, de plomería, de electricidad. Tiene que mantener el techo,
las paredes, los pisos, todo tiene que tener mantenido de manera correcta y adecuada. Y hay muchas reglas sobre esto, pero si usted piensa que algo en su casa o su apartamento no es mantenida bien, no es mantenida de manera adecuada, o si hay problemas, siempre puede tomar fotos, como ya expliqué. Debe notificar a su arrendador de manera escrita si sea posible. Muchos de los condados y ciudades más grandes tienen un inspector de casas que trabaja para la ciudad y puede llamar al inspector para quejar sobre la situación que existe. Puede hablar con un programa de servicios legales si piensa que hay problemas con su casa. Y si todavía el dueño no arregla la casa, hay rutas, hay caminos legales que pueden tomar para quejar en la corte. Entonces, es importante saber eso. Hay mucho más que puedo decir, pero yo sé que no tenemos tiempo. Ok, creo que voy a hablar de estas cosas muy rapiditamente. Mindy, yo no voy a hacer las pantallas, las slides, solo voy a dar un resumen sobre equidad de vivienda. Básicamente lo que dice la ley es que su arrendador no puede discriminar en contra de usted por su raza, su religión, origen nacional, color, el estatus de su familia, entonces si tiene niños o no tiene niños, o discapacidad, si usted tiene una discapacidad. Entonces, el dueño no puede tratar a usted de manera diferente, no puede rechazar su aplicación de vivir. Muchas veces el dueño tal vez dice, oh, no queremos familias con niños en este apartamento. Eso no es correcto, no es legal. No puede discriminar en contra de personas porque no hablan inglés o porque son inmigrantes o extranjeros. No pueden discriminar por discapacidad. Entonces, si el dueño dice, pues yo no voy a permitir a personas con una silla de ruedas en este edificio porque no tenemos espacio por esto, esto es una discriminación. Entonces, si usted piensa que ha sido ha sufrido discriminación en su casa, en su apartamento, puede llamar. Y Mindy, si va a la pantalla con los números de teléfono, hay una oficina de Legal Aid que especializa en casos de discriminación de vivienda, entonces puede llamar a ellos, se habla español allí en esa oficina, o puede llamar al Centro de Justicia. Hay muchísimo más de decir sobre equidad de vivienda, pero yo sé que no tenemos mucho tiempo. Entonces, si hay preguntas, estoy alegre de contestarlas. Muchas gracias, Kate. Cuando usted mencionó que la persona podía hacer una inspección que es parte del condado, ¿esa inspección es gratis o usualmente cómo funciona eso? Sí, los inspectores son empleados del condado, de la ciudad, entonces son empleados públicos, no tienen que pagar a ellos, es un servicio del gobierno. Entonces ellos vienen y inspeccionan su apartamento para ver si hay violaciones de la ley, si la plomería no sirve, no tiene agua, cosas así que son violaciones de la ley. Ellos hacen una inspección y dan como un orden al arrendador, al dueño, de arreglar la casa. Si el dueño no lo hace, dentro de cierto periodo de días, a veces le dan 30 días o algo así, entonces la ciudad puede dar multas al dueño. Y si la casa está en muy malas condiciones, la ciudad o el condado puede decir que nadie puede vivir en esta casa. Y eso puede ser un problema si el inquilino no tiene a dónde irse. Pero si es algo que el dueño puede arreglar, a veces lo hacen porque la ciudad dice que tiene que hacerlo.
Y estos inspectores normalmente solo existen en las ciudades más grandes como Raleigh, Durham, Fayetteville, Greensboro, Charlotte. Si usted vive en un condado más rural, a veces no existe un inspector. Otra pregunta, si existe inspectores en la ciudad, ¿puede uno llamar para casas móviles también? Si usted renta esta casa móvil, sí, el dueño tiene obligación de arreglar esta casa móvil. Si usted es dueño de la casa móvil y renta el terreno, el dueño tiene obligación de mantener el terreno de manera adecuada y habitable. Eso normalmente incluye los árboles. Recibimos muchas llamadas sobre árboles que son peligrosas y había un señor en Chapel Hill que murió este verano porque un árbol cayó en la casa móvil. Entonces es muy peligroso los árboles. Entonces el dueño tiene que mantener los árboles y tiene que mantener el sistema séptico, el agua, todas las cosas del terreno. Pero no tiene que mantener la casa si usted es dueño de esa casa. Parece ser que ya no tenemos preguntas, entonces queremos agradecerles a los dos abogados, Raúl Pinto y Kate Wilmer Dieters, y haber compartido su tiempo e información a la comunidad. Muchas gracias por haber atendido a esta presentación y esperamos seguir compartiendo con ustedes estos valiosos recursos, especialmente durante la pandemia en la cual no se puede uno presentarse en persona. Entonces hay que recurrir a estos medios de tecnología para proporcionar tales derechos. Entonces, y solo quería recordarles que esta información será presentada en inglés el jueves 29 de octubre, al mismo tiempo 5 hasta las 7, con el abogado Raúl Pinto, abogada Pamela Toms y Sarah Dixon, que hablarán de los mismos temas de inmigración y desalojos. Entonces, quería agradecerles por su tiempo y si hay otras preguntas que se pueden hacer, tenemos tiempo, pero si no, entonces quería agradecerles mucho por su tiempo. Yo sé que es un fin de semana y tienen que hacer muchas cosas, pero estos derechos y toda la información que se ha presentado es bien valiosa para la comunidad, especialmente en estos tiempos. Pues gracias por invitarnos y espero que la gente puede usar esta información. Sí, gracias por la invitación. Ok, adiós.